Hola y bienvenidos al primer video de Yensil Studio aquí en el año 2021. Un poco rememorando lo que fue este año y comentando lo que fue uno de los mejores directos en el canal de Twitch y a la vez uno de los únicos que he hecho en tradicional. Recuerdo cuando comencé a tener la idea de transmitir. Quería transmitir en tradicional, pero se me hacía demasiado difícil por los medios. Tenía que conectar una cámara para que se viera bien y todo, y se me hacía un poco ortopédico y complicado. Pero con un poco de audacia pude solventar la situación y la verdad es que le fue bastante bien. Conversamos harto y sobre todo se planteó un tema que quería traer hoy en día al canal de YouTube. Más allá de comentar el año, el dibujo tradicional, ya que como muchos sabrán, yo he dibujado la mayoría del año en digital por lo fácil que es tener los materiales a mano, por las técnicas que se pueden realizar, que me atraen también harto, y por lo fácil también que es transmitirlo a ustedes en directo. Entonces un poco quería hablar del dibujo tradicional, y al final es algo que a mí, por ejemplo, me sirvió mucho en los comienzos. Fue lo que me encantó y lo que me llamó a dibujar. Desde pequeño, lo único que conocí yo fue un lápiz y un papel. Hubo mucho tiempo en el que yo dibujaba mucho, que veía álbumes de calcomanías, por ejemplo, o series de televisión, y lo único que hacía era dibujar mis personajes favoritos y por dar un ejemplo también, las cartas coleccionables de mitos y leyendas de aquí de Chile eran casi siempre motivo para dibujar los diseños que tenían esas cartas para mí. Y yo creo que es parte un poco de que es una actividad que mucha gente realiza y que pocos de nosotros terminamos desarrollando después como un arte más al profesional, en hartas comillas. No sé por qué debe ser eso, y yo recuerdo muchas veces que me tocó escuchar ese típico comentario de que ya no dibujo porque ya estoy más grande, o dejamos el dibujo porque hay intereses como más de adulto, de joven, no sé. Yo lo escuché harto y casi siempre el dibujo cuando uno es niño se asocia obviamente a una parte del juego. Y quizá después, más adelante, el rechazarlo, y quizá también es una parte de eso mismo, de que uno tiende a pensar que esa actividad es más como algo recreacional más que otra cosa. Y en cierta parte sí, a todos los que amamos dibujar en cierta forma nos entretiene hacerlo, pero también tiene un componente mucho más, además, tiene un componente que va más allá, que es el componente creativo. Yo creo que este año 2020 que pasó ha sido uno de los años más creativos que he tenido en toda mi vida. Logré producir y desarrollar un disco de música y varias canciones más a lo largo del año. Y publiqué cerca de 80 o 70 y tantos dibujos. Lo que da cuenta de que dibujé mucho este año, al menos en referencia a lo que hice años anteriores. Y en ese sentido yo siento que generé un crecimiento bastante importante. También tener en cuenta el crecimiento que tuvo en esta plataforma de directos que es Twitch, y que mucha gente que he conocido ahí es parte hoy por hoy de una conversación habitual, de hablar temas relacionados, de artistas también que he conocido a lo largo de la trayectoria que llevo de un año y menos de un año en Twitch. Y la verdad es que estoy bastante agradecido de esa parte del año. La verdad es que para todos ha sido un año bastante duro en términos de salud, quizá económica, en cuanto a lo social, para muchas personas en relaciones, o lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, acá en el país. Me gustaría recalcar en este caso lo que sucedió para mucha gente. Mucha gente me habló por el tema de oye, estoy empezando a dibujar de nuevo porque ahora tengo más tiempo, o ni siquiera por tener más tiempo, quizás por estar más tiempo en el hogar. Y eso de cierta forma igual es una parte importante de lo que es nosotros como seres humanos. Yo
La verdad es que este año al menos he leído poco, pero lo que he leído fue bastante sobre el transhumanismo y sobre lo que se viene para el futuro, que obviamente son teorías y son cosas que quizás nunca van a suceder, pero el componente creativo y humano de nosotros como especie es algo que las máquinas de cierto punto no van a quizás alcanzar. Lo hablamos un poco en el podcast que tengo charlando con Jensil, que tiene un par de capítulos acá en YouTube, y es una parte que quizás mucha gente desconecta por la culpa del tiempo, por la culpa de la rutina, por la culpa de muchas cosas que uno siempre tiende a excusar. Y la verdad es que es súper entretenido que mucha gente esté volviendo a eso. Ni siquiera al dibujo, quizás a la música. Oye, mira, tengo esta guitarra abandonada aquí, llevo harto tiempo sin usarla, y ahora que tengo una horita más de tiempo, la puedo usar. O retomar el ocio y ver películas y ver series y ese tipo de cosas. La creatividad yo creo que es un factor importante, y en eso va quizá el hecho de que a los niños se les fomentara dibujar a principio de la edad. Yo, como no soy parvulario en ese tipo de cosas, asumo yo que es por ello. Y la verdad es que ahora que este año, por ejemplo, he dibujado bastante en tradicional y en digital, puedo explicar un poco quizás en diferencias más materiales. Quizás me gustaría hacer un video más adelante sobre la diferencia entre el tradicional y el digital, como a nivel de compararlos unos con otros, pero ahora me gustaría realmente enfatizar una de las cosas que más me gusta del dibujo en tradicional, que son las sensaciones. Sentir los materiales, cómo se dobla el agua al tú estar mojándola, ver cómo se mezclan los tonos de la acuarela, o cómo tú le das el grosor con tu misma fuerza al lápiz en tinta. Son sensaciones que realmente no existen en el digital, ya que en el digital es siempre la presión del lápiz plástico contra el cristal de la pantalla, o la tableta, o el mouse, no sé. El dibujo en tradicional es mucho más sensorial, y quizá por eso está incluso terapéutico, en el sentido de tú relajarte generando y haciendo una cantidad de procesos que te llevan a un resultado especial, que es por ejemplo el dibujo en acuarela o el óleo o lo que sea. El usar distintos materiales, los pinceles no tienen el mismo grosor que un lápiz o que un portamina, la madera, el metal, el plástico, todo ese tipo de materiales que uno al final termina sintiendo en la mano. Son cosas que no se ven en el digital y quizá son una parte importante del trabajo en tradicional. Y también uno de los factores más importantes que quizá a mí más me gusta de todo es el hecho de que en el dibujo en tradicional el error tiene que ser camuflado más que eliminado. Porque cuando uno está trabajando con tinta, por ejemplo, por dar mi caso, ya que estamos hablando de este dibujo, por ejemplo, hay partes donde fallé seguramente por estar equivocado. Por ejemplo, en esta parte donde hay una zona del marco que hice por detrás del personaje que me quedó chueco, porque la verdad es que yo para el uso de la regla soy bastante malo. Y en digital sí, es simplemente dar 2 clics y borrar y rehacer. En cambio en tradicional está hecho en tinta, no se puede borrar, y hay que improvisar un poco y generar alguna solución factible como la que estoy realizando en este minuto. Me encanta dibujar en tradicional y me gustaría mostrárselo más en el canal, pero ahí vamos viendo. La verdad es que el 2021 espero que sea un año lleno de dibujos y lleno de música también, y de podcast y de otros proyectos que ojalá poder realizar. Yo a lo largo de estos años, quizás 2 años, quizás 2 años y algo, me he dado un poco cuenta de lo que me gustaría hacer en mi vida y lo que quiero realizar para mí y para los demás, que es esto: entregar un mensaje o mostrar el arte a través de lo que yo hago para ustedes y para el mundo. Así que muchas gracias por este año, y ojalá el siguiente sea un poco mejor al lado de este, que la verdad es que la vara está bastante baja en muchos aspectos. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video.